Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Y como les habíamos anunciado, saludamos en este punto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministra, muy buenos días. Buenos días, aunque la tragedia de Almería pues nos hace que estemos todos en una situación de shock y toda nuestra solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego. Sí, sin duda. En días como hoy los formalismos, que hay que mantenerlos, todos los buenos días, resultan un poco extemporáneos. Pero por esto quiero preguntarle en primer lugar, es verdad, esto es una obviedad y los oyentes lo entenderán, que habíamos previsto esta conversación con la ministra por otros motivos y por otros temas. Ahora iré a ellos. Pero en este incendio de Almería hay al menos de momento 11 muertos. Está interviniendo la Unidad Militar de Emergencias. No sé si ha podido tener alguna información más de la evolución. Sí, bueno, estoy en contacto con el jefe de la UME. Hay 200 militares de la UME que están desplegados, 200 efectivos, 70 vehículos de todo tipo. En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y, bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y, desde luego, pues tanto Andalucía, la comunidad, como hace siempre, como la UME, y estoy segura que la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como esta. Llevamos ya unos cuantos fuegos este verano en los que ha tenido que intervenir el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias. Claro, ministra, es uno de los grandes retos anuales para nuestras Fuerzas Armadas. Sin duda, yo creo que se ha demostrado que el cambio climático, que las emergencias están ahí, hay que estar preparados. Y mire, le tengo que decir que en las reuniones internacionales, una de las cuestiones que plantean más los países, es verdad que cada país tiene una especialidad en cuanto al clima, no es lo mismo los países del norte de Europa, donde es el invierno que es durísimo y las nevadas, que los países del sur, pero todos estamos muy conscientes de las emergencias que hay como consecuencia pues, del clima, de los incendios o de las heladas en su caso. Y por eso yo creo que el ejemplo de España con la UME es un ejemplo que se está tomando en muchos países de la Unión Europea y también en otros países de otros continentes, en África, en otros países, por ejemplo, de Hispanoamérica. Yo creo que es muy importante tener dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas unidades especializadas, como es el caso de la UME, preparadas, con medios suficientes y con unos hombres y mujeres excepcionales. Claro, estamos en un contexto en el que cada vez hay más olas de calor, cada vez las temperaturas son más altas, cada vez llueve menos, cada vez hay más incendios y dicen los expertos que cada vez esos incendios son más virulentos, más difíciles de atacar. ¿Esto significa que vamos a acabar necesitando, no sé si ustedes han hecho alguna proyección, más UME en el sentido de más medios y más efectivos? Bueno, en este momento la UME tiene, desde el punto de vista de los efectivos, como desde el punto de vista de medios, que cada vez los vamos modernizando más y van siendo los últimos modelos, para entendernos, que aparecen, pero evidentemente, por eso una de las cosas, cuando se habla de inversión en defensa, una parte muy importante de la inversión es que la UME, como los ejércitos, todos los ejércitos que colaboran con la UME cuando llega el momento, tengan todo el material necesario. Y aquí hablamos, por ejemplo, del calor, de los incendios, pero piense que en los países del norte de Europa, por ejemplo, ha sido un invierno durísimo, 25 bajo cero, en situaciones como la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que precisamente la guerra haya sido más dura. Por tanto, yo creo que tenemos que tener y ser muy, muy conscientes de que las variaciones climatológicas, que estos cambios que se producen, hacen que en todos los ámbitos, evidentemente también en el de las Fuerzas Armadas, y no solamente en España, la semana pasada, como usted bien decía, y nos lo han agradecido mucho, la UME ha estado en Portugal, porque efectivamente, aparte de que ha participado en Venezuela, pero ha estado también en Portugal en incendios, porque al final los incendios pues no conocen tampoco de fronteras, y en sitios pues muy limítrofes hay que actuar también. Ministra, le voy a preguntar por Donald Trump, que era, digamos, nuestro plan, nuestra intención inicial. ¿Por qué, ministra, Donald Trump cambia el tono en la cumbre de la OTAN y pasa de amenazarnos con romper todos los lazos comerciales a elogiar a España camino del Air Force One? ¿De qué pagos hablaba el presidente de Estados Unidos?
Mire, yo lo único que puedo decir es que nosotros respetamos las opiniones de todo el mundo, las variaciones en las opiniones que tiene todo el mundo. Donald Trump nunca ha conocido la realidad española y por eso cuando decía las cosas que decía respecto de España es por su desconocimiento absoluto de la participación y de la implicación de España en la Alianza Atlántica. ¿Por qué de las declaraciones de Donald Trump? ¿Por qué hoy va a haber guerra, mañana va a haber paz? ¿Por qué hoy un país es terrible y al día siguiente un país es un país que es el más amigo de todos? A nosotros no nos tiene que importar. Lo que tiene que estar muy claro es que España como país es un país comprometido con la paz, comprometido con sus socios, comprometido con el derecho internacional, con el derecho humanitario. Nosotros no podemos estar pendientes de las declaraciones de lo que diga un líder, que además pues todos sabemos cómo cambia de opinión. La posición de España es una posición muy clara, muy firme. Es una posición que cuando hemos dicho que solo invertimos el 2% en defensa, es que solo invertimos el 2% en defensa porque nos parece que es necesario. Cuando decimos que cumplimos nuestros compromisos, los cumplimos, y cuando decimos que queremos la paz y no queremos guerras que vulneren el derecho internacional, ahí estamos. España no ha cambiado y los que cambian en menos de 24 horas pues tendrán que decir por qué. Habrá leído usted el titular del Mundo de esta mañana. Dice, España comprometido en esa cumbre inversiones millonarias, por ejemplo, en satélites y aviones. ¿Eso es gasto nuevo, ministra? No, bueno, vamos a ver, en defensa no se trabaja así, en defensa hay una planificación, hay unos programas, una planificación que se hace a muchos años vista, porque efectivamente la planificación para adquisiciones de aviones hay que construirlos o de fragatas y demás. Nosotros estamos apostando por la industria española o por la industria europea, ahí están Avantia, ahí están los programas de Airbus. Uno de los programas de Airbus es el A400, que además se construye una parte muy importante en la base de San Pablo, en Sevilla, y que crea puestos de trabajo. Y por tanto España sí que está muy interesada en que países de la Unión Europea o de otros ámbitos, pues también en países incluso de Oriente Medio, pues pueden adquirir A400, porque eso favorece la creación de puestos de trabajo en España. Mire, en el ámbito de la defensa esto no es ir al supermercado y ver qué producto hay, que me lo quedo. Es una planificación en función de las necesidades. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión en defensa. El otro día lo explicaba muy bien el presidente, para cumplir con nuestros objetivos, para crear puestos de trabajo, que estamos creando puestos de trabajo precisamente aquí en España. Y bueno, yo creo que sería lo más conveniente para todos sería conocer la materia de la que se habla, no preocuparnos de lo que hacen otros dirigentes y sentirnos orgullosos de España como país, de sus Fuerzas Armadas y del compromiso de España con la paz y con el derecho internacional. Tiene que coger un avión, de eso soy consciente, pero tengo 2 o 3 preguntas más que formularle antes de que emprenda viaje. Tengo que preguntarle por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, porque usted forma parte de un gobierno que para el líder de los obispos de la Iglesia Católica en España es una banda de ladrones. Mire, me parece que es absolutamente inaceptable. Creo que es totalmente contrario al propio mensaje que hizo el Papa. Me parece que la Iglesia Católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe adecuadamente. Yo ni personal ni como miembro del Gobierno lo puedo aceptar y desde luego creo que es absolutamente inaceptable, totalmente en contra del mandato evangélico, de lo que ha dicho el Papa, que vino aquí, que vio lo que era este país, que vio como el Gobierno de España, como los funcionarios que trabajamos, somos personas honestas, somos personas éticas y desde luego el señor Argüello no nos va a dar lecciones a ninguno. Yo lo decía antes y lo digo muchas veces, ni el señor Trump nos tiene que dar lecciones sobre lo que es la defensa y nuestros compromisos, ni el señor Argüello ni nadie nos tiene que dar compromisos de ética. Sería buena la doctrina evangélica y mirarse primero para él mismo. Claro, no solo ha hablado del gobierno, también ha hablado del orgullo, ¿no? Como una especie de realidad de Satán, del diablo. ¿Es posible tener una relación institucional con, en este caso, la Conferencia Episcopal si el pensamiento es este? Yo lo único que le pido al señor Argüello es que se disculpe porque además lo primero que tiene que hacer y responde al verdadero mensaje evangélico que él defender es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios, si se me permite la expresión pues más propia de la Iglesia Católica, y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero
y que espero que se disculpe, porque efectivamente ni se corresponde con la realidad y es un insulto no solamente al gobierno, no solamente a los funcionarios, sino a todas las personas que ejercitan su derecho a la libertad, a hacer lo que consideran con su cuerpo, con sus pensamientos, sin hacer daño a nadie. Creo que esas palabras son no solamente injustas, sino que hacen y conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica. Esta semana hemos contado una encuesta de 40DB que certifica la desconfianza social en la justicia y la convicción, de en torno al 60 y algo %, de que existe el lawfare. ¿Comparte usted esta idea socialmente más o menos extendida de que hay jueces que están llevando casos bajo criterios puramente políticos? Mire, yo lo primero que le quiero decir es que esa encuesta dice que la institución más valorada en este momento, en este ámbito, son nuestras Fuerzas Armadas. Un 7. Y déjeme que como ministra de Defensa yo esté muy orgullosa de esa consideración. Por tanto, yo me quedo con eso, creo, y lo he dicho muchas veces, y además lo digo clarísimamente, yo hay muchísimas decisiones judiciales que no comparto y creo que no sé, muchas veces, pues no responden a lo mejor a una aplicación adecuada del derecho, pero para eso están los tribunales superiores y lo que no podemos hacer es descalificar a las instituciones en su conjunto. Los jueces españoles cumplen con su obligación, que evidentemente hay jueces que, lo mismo que hablábamos antes del señor Argüello, no son un ejemplo y dejan en muy mal lugar a la judicatura de este país, y por eso yo sí que creo que es importante que funcionen las instituciones, en este caso en el ámbito de la justicia, los sistemas de recursos, pero sobre todo que la justicia sea lo más rápida posible, porque si no se causa un enorme daño. Las generalizaciones no son buenas y, por lo tanto, yo respeto la posición de los ciudadanos, pero creo que ni se pueden lanzar sombras de dudas genéricas sobre la justicia, de la misma manera que son inaceptables otras declaraciones. Dicho esto, le vuelvo a decir, yo que desde los 23 años he sido juez, he sido siempre muy autocrítica y creo que los jueces deben hacer también una autocrítica de lo que está pasando. Cuando los ciudadanos tienen esa desconfianza, habrá que ver por qué y sería bueno que la justicia hiciera esa reflexión. Mi confianza en cualquier caso en la justicia es total y absoluto, y déjeme que como ministra de Defensa yo estoy orgullosa de la valoración que los ciudadanos hacen de nuestras Fuerzas Armadas. Una última pregunta. ¿Cuánto le preocupan a usted como ministra, como miembro del Gobierno, estos casos de supuesta corrupción que están señalando o a excompañeros de gabinete o a exaltos cargos del Partido Socialista? Mire, yo creo que, y lo decía antes, la justicia tiene que actuar. La corrupción es algo terrible, es un cáncer de la democracia, porque lo peor de todo es que la corrupción, que suelen ser casos concretos, individualizados por razones específicas o por razones que yo no conozco, hace mucho daño. Y a mí me gustaría trasladar un mensaje, igual que he dicho que tengo una confianza en los jueces que cumplen su trabajo, aunque pueda haber excepciones, tengo una confianza plena en las personas, en los servidores públicos que están en el mundo de la política, que echamos horas, que perdemos incluso pues mucho tiempo de nuestra vida privada, algunos de la salud, para hacer una labor de servicio público. Muchas horas, mucho trabajo, mucha disponibilidad, y no es justo que el comportamiento de unas personas, respecto de las cuales yo espero que recaiga todo el peso de la ley, pueda sembrar dudas sobre la actuación de las personas que estamos en un cargo público. Bueno, le esperan ya para ese viaje, no le quito más tiempo. Ministra de Defensa, Margarita Robles, gracias por habernos atendido y buenos días. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.